Buenas noches a todos. Iniciamos en 3 minutos. Inicia nuestra masterclass. Gracias a todos por su asistencia. Buenas noches a todos. Estamos por iniciar. 2 minutos más para iniciar nuestra masterclass. Gracias a todos por su asistencia. Buenas noches a todos. En un minuto iniciamos nuestra masterclass del día de hoy. Gracias por su asistencia. Buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta masterclass. Esta noche en realidad es un evento muy importante para nosotros. Está con nosotros Francisco Valdés López. Él es un destacado abogado mexicano, especializado en los sectores de energía, derecho administrativo y contratación pública. Actualmente es socio en Sáenz Abogados, donde lidera las prácticas de energía, derecho administrativo y contratación pública. A lo largo de su carrera, ha asesorado a clientes nacionales e internacionales en diversas áreas relacionadas con hidrocarburos y electricidad, participando en el desarrollo de proyectos de infraestructura y en asuntos regulatorios. Antes de unirse a Sáenz Abogados, el licenciado Valdés López desempeñó roles clave en el sector público, incluyendo el cargo de secretario ejecutivo de la Comisión Regulatoria de Energía, la CRE, delegado regional de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos CAPUFE y titular de la Unidad Jurídica del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit, en el Estado de México. Eliseo Valdés López es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa ANADE. Ha sido reconocido en múltiples ocasiones por publicaciones especializadas como el Chambers Global y Chambers Latinoamérica, en el área de energía, destacando su experiencia y liderazgo en el sector. En realidad, para nosotros es un enorme placer tener el día de hoy aquí con nosotros a Francisco. Y bueno, y además tenemos en realidad una audiencia muy interesante. Ya somos más de 52 personas que estamos en esta masterclass. Les agradecemos a todos el estar participando en esta sesión. La verdad es que va a ser una noche muy interesante para todos. No me queda, Francisco, más que dejarte el escenario y agradecerte por tu ponencia. Muchas gracias. Gracias por la introducción, Eric. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí en esta masterclass y en la oportunidad de poderles exponer algunas de las cuestiones que están pasando en nuestro país vinculadas al desarrollo del sector energético y a las posibilidades de que puedan abrirse oportunidades de inversión, considerando que ha habido una serie de cambios de índole legal a partir de la Constitución y están próximas a aprobarse las nuevas leyes secundarias, ¿no? Entonces, si por favor puedes cambiar de lámina, Eric. Eh, Todo parte de una reforma constitucional aprobada en octubre de 2024
en donde hay un alto contenido ideológico y político, ¿no? Es pues visión de la administración que en su momento encabezó el presidente López Obrador, que hoy encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, y es una visión pues con muchas diferencias en relación a la visión que se tuvo en 2012, cuando se había llevado a cabo la reforma energética que impulsó la administración del presidente Peña Nieto, ¿no? Una reforma energética que, si bien permitió un flujo interesante de recursos y un desarrollo importante de proyectos, también pudo haber tenido ciertas consecuencias en perjuicio de la operación de Petróleos Mexicanos y de Comisión Federal de Electricidad. Me parece que ambas visiones tienen polos muy distintos respecto a la manera en la que el Estado debe de intervenir en una actividad económica y más en una actividad de la trascendencia que hoy en día tiene a nivel mundial el sector energía, ¿no? Esta reforma básicamente eh, elimina el concepto de empresas productivas del Estado, que así se denominaba a Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos y a sus filiales y subsidiarias, para transformarlas simplemente en empresas públicas del Estado. Ello implica que dejan de tener como mandato una obligación de generar valor, ¿no? En la reforma de 2012, parte o una de las premisas importantes era: si queremos mantener a Pemex, si queremos mantener a Comisión Federal de Electricidad, pero deben de ser empresas que se adapten pues a la situación del mundo globalizado y del mundo actual, y que tengan la capacidad para competir contra cualquier inversionista privado y empresa de cualquier parte del mundo, ¿no? Y por ello las decisiones que tenían que tomar deberían de estar vinculadas, o sea, que hubiera cierta productividad, cierta rentabilidad, que fueran decisiones de negocios más parecidas a las que se toman en una empresa, que decisiones de negocios tomadas por políticas públicas, ¿no? En el mundo existen varios países que tienen empresas que participan en sus sectores energéticos y que son propiedad del Estado, ¿no? Quizá la más exitosa puede ser Statoil en Noruega, ¿no? Donde la manera en la que esa empresa se conduce, pues es con las mejores prácticas de gobierno, de acuerdo a las prácticas comunes de la industria en general, y pues tiene una rentabilidad y unas utilidades bastante altas, que al final del día el accionista es el Estado, y quien tiene el beneficio es el Estado, y puede obtener recursos importantes pues para poderlo destinar al fin preponderante del Estado, que es pues garantizar acceso a servicios públicos, a precios competitivos, etcétera, ¿no? Ese es precisamente el segundo punto que esta reforma pretende lograr, ¿no? Que la explotación, extracción de hidrocarburos, la generación de electricidad se hagan con un enfoque de responsabilidad social y con el fin de garantizar la continuidad y el acceso a los servicios, ¿no? La problemática va a estribar en sí la manera en la que se pretende hacerlo, con ciertas restricciones a la participación privada, tanto nacional como internacional, puede permitir compaginar esos objetivos, ¿no? Nuestro país tiene un déficit muy grande
en temas energéticos y pues carece el Estado de los recursos para hacerlo solo, ¿no? Entonces, ese es el reto y es lo que pues esta administración cree que se puede resolver con estos cambios, ¿no? Hay un concepto de planeación vinculante, lo cual va pues ligado a otro concepto constitucional que está en el artículo 25, que se denomina Rectoría Económica del Estado. Y aquí, pues lo que se pretende es fortalecer esa rectoría económica en materia energética, donde será el Estado, por conducto de la Secretaría de Energía, quien se responsabilice pues de determinar si se requiere o no incrementar, por ejemplo, la capacidad de generación y bajo qué tipo de esquema de contratación, o si se requiere o no construir un gasoducto, una refinería, un sistema de transporte, etcétera, ¿no? Con esa idea y tomando como ancla a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad, en la reforma constitucional se estableció que las empresas públicas y las actividades que realizan no pueden ser consideradas monopólicas. Por lo tanto, a estas empresas no les aplican las reglas de competencia y libre concurrencia y de hecho, pues tendrían amplias ventajas competitivas dependiendo el mercado en el que estén participando. La siguiente, por favor, Eric. Lo que les acabo de plantear, pues básicamente se resume en esta lámina, ¿no? Hay una necesidad de armonizar objetivos políticos contra objetivos económicos, ¿no? Y no quiere decir que una u otra visión sea la que esté correcta. Lo que yo pienso es que sí deben de estar armonizadas y sí deben de, pues, tender al final del día a lograr el bien común, ¿no? El bien común pues, se puede reflejar en la creación de mayor empleo, de un ingreso más alto para los trabajadores, mejores condiciones sociales, mejores condiciones de acceso a vivienda, mayor infraestructura, etcétera, ¿no? Para todo lo cual, pues requieres dinero, ¿no? Y pues sin dinero no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, desde un punto de vista político, pues se pretende, como les comentaba, fortalecer la rectoría económica del Estado, lo cual va a permitir que sea la Secretaría de Energía la que fije todas las reglas de participación, tanto en el sector eh, electricidad como en el sector hidrocarburos, ¿no? Si fuese un objetivo económico, buscarías que existiera competitividad energética, el mayor número de actores posibles, respetando leyes de oferta y demanda y buscando siempre las mejores condiciones de contratación. En la parte política se habla mucho de que el objetivo es preservar la soberanía energética. Y la soberanía energética es un concepto pues muy ambiguo, ¿no? Que realmente puede resumirse en la facultad que tiene el Estado para tomar las decisiones respecto a cómo se va a lograr el abastecimiento de los insumos necesarios en esta materia, en estos mercados, ¿no? Incluyendo reglas relacionadas con precios, con tarifas, con acceso a las redes, etcétera, ¿no? Mientras que por el lado económico lo que tendrías que buscar es una seguridad energética y la seguridad energética consiste básicamente en que tengas asegurado el suministro de los insumos energéticos a precios competitivos para todos. No importa tanto si el recurso proviene del exterior o si se genera en el subsuelo mexicano, ¿no? Lo que importa es que tengas la capacidad de hacer frente a cualquier
crisis de desabasto que se pudiera presentar, y para eso el Estado tendría que tomar ciertas medidas, como pudiera ser el incentivar el desarrollo de sistemas de almacenamiento de gas natural o de energía eléctrica. En esta reforma, pues existe el fortalecimiento de empresas públicas y del monopolio estatal, como ya se los había señalado, lo cual es contrario a que exista una participación privada en igualdad de condiciones, ¿no? Las mismas reglas para todos, campo parejo, ¿no? La misma posibilidad de tener acceso a los distintos sistemas, las mismas reglas de restricción, a si estás verticalmente integrado o no, etcétera, ¿no? ¿Qué busca la nueva administración? Pues introdujo un nuevo concepto en estas leyes secundarias, que es justicia energética y abatir pobreza energética. Para ello pretende valerse pues de Pemex y de CFE, que tendrían en ciertas cuestiones que asegurarse que llegase la electricidad y los combustibles a todos los segmentos del país a precios que cualquier persona los pudiera adquirir, lo que pasa incluso por el hecho de subsidios, ¿no? Y ahí pues es donde se empiezan a abrir las cuestiones respecto a de dónde va a tener el dinero el Estado, pues para poderlo hacer tal cual, ¿no? Si tuvieras un mercado totalmente abierto, a lo mejor vas a detonar un crecimiento económico mayúsculo, cuyo efecto, pues directo e indirecto, es que se logre un beneficio a la población, que es probablemente lo que debiera de estar regulado, ¿no? La planeación vinculante te va a decir, oye, de nuevo, dónde se requiere, qué tipo de infraestructura, a qué costo, con qué rentabilidad, etcétera, ¿no? En tanto que el desarrollo de infraestructura basado en condiciones de mercado, pues te permitiría contratar a quienes ofertaran los mejores precios, ¿no? Por darles un ejemplo, en la actual ley de la industria eléctrica, pues que está próxima a quedar abrogada, existía un sistema de subastas que tenían que ser con centrales de generación basadas en fuentes renovables, viento, sol, agua principalmente, ¿no? Y que la producción de esa central se adquiría directamente por la Comisión Federal de Electricidad, y en su momento los precios que se ofertaron por el kilowatt hora pues llegaron a estar en el segundo lugar de los más baratos en todo el mundo, ¿no? O sea, cuando realmente pones a la gente a competir y están las reglas claras y están la certeza jurídica, pues entonces puede ser que las cosas funcionen si el Estado entiende cuál es su verdadero rol como regulador de estas cuestiones, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con si privilegias los objetivos políticos? Pues vas a obtener beneficios en el corto plazo, ¿no? Como puede ser, oye, por decreto, lo que estamos viendo, el precio de la gasolina magna no puede costar más de 24 pesos. Bueno, esto va a generar una alegría en la población, pero es una alegría que no va a ser duradera ni permanente, ¿no? Es una alegría que va a estar ahí solo hasta que los costos reales obligan a hacer algo diferente. Y el primer efecto puede ser que generes un desabasto, ¿no? Porque no todo mundo que esté prestando esos servicios, y si no está apoyado en algún tipo de subsidio, va a estar dispuesto a participar en esas condiciones de mercado. O sea, habrá empresas que digan, así no me conviene vender gasolina, ¿no? Y por el otro lado, pues la premisa básica es que la lógica económica no tiene nada que ver con decretos, ¿no? O sea, sino que tiene que ver, pues básicamente, como dirían en inglés, pues es market driven, ¿no? Es lo que el mercado me va indicando que tiene que suceder, ¿no? Si en medio de estas dos pusiéramos una llave y abajo le pusiéramos la reforma judicial, pues ese es un elefante en el cuarto,
que está metiendo todavía una mayor incertidumbre de si realmente se va a poder o no invertir en nuestro país, ¿no? Nuestro país tiene una condición geográfica privilegiada, ¿no? De ahí que se escuchaba mucho la posibilidad de que la relocalización fuera pues una, un mecanismo que permitiera detonar una serie de proyectos en el país y que hiciera crecer nuestra economía. Sin embargo, parece ser que hoy en día, y como se están dando las cosas, principalmente con los Estados Unidos, esa relocalización puede estar perdiendo su oportunidad, ¿no? Actualmente en México estamos teniendo bajas de tasas de interés, mientras que en Estados Unidos se mantuvieron en el mismo nivel, ¿no? La administración de Trump pretende disminuir el impuesto a las empresas, lo puede bajar hasta 18, 15%. Aquí en México una empresa paga por lo menos el 30%, ¿no? Y pues ya cumplió su amenaza de establecer aranceles, ¿no? Todo eso tiene impacto económico fuerte y hace que cada empresa ponga en pausa sus posibles desarrollos de proyectos, ¿no? Entonces, la verdad es que está ahorita bastante complejo el tema y no parece ser que la manera en la que vienen estos cambios en energía abonen a que las cosas puedan cambiar, ¿no? La siguiente, por favor, Eric. En la ley del sector eléctrico, ¿qué se pretende? Pues se pretende regular la planeación y control del sistema eléctrico nacional. El sistema eléctrico nacional se compone por todas las centrales de generación que están interconectadas a las redes. Las redes pueden ser de transmisión o de distribución de energía eléctrica. Eso dependerá del tipo de voltaje que se está inyectando a la red, el tipo de tensión, ¿no? Eh, la transmisión, digamos, es la carretera grande, la autopista de 4 carriles, son las torres que todos vemos alrededor de cualquier carretera. La distribución, pues es el camino vecinal que viene siendo, pues los postes que vemos en nuestras colonias y de los cuales pues se conectan nuestras casas, ¿no? Ese- Eso también forma parte del sistema eléctrico nacional, ¿no? Que se pretende también, pues, que el Estado regule los mecanismos de generación y comercialización de energía eléctrica y la operación del mercado eléctrico mayorista, lo cual esto último suena extremadamente complejo, dado que, pues, CFE va a tener prevalencia y va a participar prácticamente en toda la cadena verticalmente integrado, mientras que otros jugadores no lo van a poder hacer, ¿no? Entonces no queda muy claro cómo participarías o cómo funcionaría ese mercado, ¿no? Hasta hoy, ese mercado funciona con base en ofertas, ¿no? Que hacen los generadores, ¿no? Hay un piso y hay un operador del mercado, que es el Centro Nacional de Control de Energía, que puede decidir en ciertos puntos, en ciertas regiones del país, cuál es el volumen de energía que se requiere en cada momento del día. Y estos generadores van ofertando y puede ser que en un momento dado alguien oferta 10 pesos, llegas a ofertas hasta 25 pesos, pero puede haber ofertas superiores a 25 pesos, ¿no? Sin embargo, todos los generadores que hayan ofertado hasta 25 pesos cubren la cantidad de energía que la demanda exige en ese momento. Si ese es el caso, a todos se les paga 25 pesos y se inyecta toda esa energía. Y eso pues da condiciones de igualdad. Pero todo esto son ofertas basadas en costos reales que son auditables, ¿no?
Si no tienes la manera de demostrar cómo fijaste el precio para llegar a 25, a 17, a 18, a lo que corresponda, eres sancionado con multas bastante fuertes, ¿no? E incluso, pues, te pueden expulsar de participar en el mercado. Es decir, es un diseño de un mecanismo bastante maduro que permite evitar, pues, lo que sería el dumping, ¿no? ¿Qué se pretende con todo esto? ¿Cuáles son los fines? Pues que exista seguridad y autoeficiencia energética, que exista eficiencia, calidad, continuidad y accesibilidad al sistema eléctrico nacional. Ahí va a haber un tema también bastante complejo, puesto que al tener prevalencia la Comisión Federal de Electricidad, sus plantas pueden ser despachadas, que quiere decir que se pueden inyectar su electricidad a la red en cualquier momento, sin que tenga relevancia el costo de esa electricidad, ¿no? Entonces, eso generaría que solo el sobrante de lo que no pudo inyectar CFE estuviera a disposición de aquellos participantes que estuvieran en el mercado eléctrico mayorista. Sin embargo, esta nueva ley dice que esas ofertas tienen que ser basadas en costo. Entonces ahí ya va a haber una disrupción de mercado, ¿no? Vas a tener un oferente, el preponderante, que no necesariamente va a estar basado en costos, y vas a tener una serie de oferentes que va a estar basado en costos, ¿no? ¿Cómo va a determinarse ese precio final de la electricidad? Pues es algo que va a tener que desarrollar el Centro Nacional de Control de Energía y que va a estar, pues seguramente en los reglamentos o en las disposiciones administrativas que se tengan que emitir después de que se apruebe esta ley, ¿no? Existe la prevalencia de la empresa pública del Estado en el sector eléctrico. Eso quiere decir lo que les acabo de comentar, que tienen preferencia para inyectar la energía a la red, ¿no? Pero además tienen el aseguramiento de que por lo menos el 54% de la electricidad que se inyecta a la red tiene que provenir de CFE, ¿no? Sí pueden participar los privados en este sector bajo algunos esquemas que ahorita los comentamos un poco más adelante. Se pretende que el suministro básico, que es la electricidad que recibimos todos en nuestras casas, pues sea al menor precio posible. Yo creo que aquí no va a haber mucha variación, ¿no? Hay una escala de tarifas, ¿no? Incluso para usuarios residenciales, y es de suponerse que esto se refiera solo a aquellos usuarios que están en el segmento más bajo de utilización de electricidad, ¿no? Es decir, si tú tienes una casa donde consumes 1000 megas, pues no vas a pagar lo mismo que en una casa donde se consumen 50 megas, ¿no? Y las tarifas son diferentes, ¿no? En el caso de los usuarios de mayor consumo actualmente se llama tarifa de alto consumo o DAC, ¿no? Y pues se busca la reducción de emisiones contaminantes, la descarbonización y el cumplimiento de los compromisos internacionales, ¿no? Esto tampoco está muy claro porque en la ley actual, precisamente a través del mecanismo de subastas, incentivabas que la generación fuera con fuentes renovables, ¿no? Y ahora lo que estás diciendo es que va a calificar como fuente renovable por las mismas que ya estaban, pero no va a importar el momento en el que la central de generación haya entrado en funcionamiento, ni quién sea el propietario de esa central de generación. Es decir, van a contabilizar como energía limpia, energía que se está produciendo desde mucho antes que se hayan firmado los compromisos internacionales, ¿no? La siguiente, por favor, Eric. Este, Aquí pues se trata de enfatizar cómo va a participar el Estado en el sector eléctrico, y la verdad es que hay un conflicto de interés totalmente marcado, ¿no? La Secretaría de Energía pues es la cabeza del sector y la responsable de establecer, conducir y coordinar la política energética, pero al mismo tiempo encabeza a la Comisión Nacional de Energía, que va a venir a sustituir a la Comisión Reguladora de Energía,
encabeza al Centro Nacional de Control de Energía, que es el responsable de la operación del Sistema Eléctrico Nacional y del mercado eléctrico mayorista, y encabeza al Cenagas, que es el Centro Nacional de Control de Gas, que es el responsable de operar los sistemas integrados de transporte de gas natural por ducto. Y resulta ser que en nuestro país la matriz energética, pues más allá del 60% de la generación de electricidad, utiliza como fuente primaria el gas natural. Entonces, si además le sumas a que Comisión Federal de Electricidad va a ser el principal jugador y también su consejo de administración es encabezado por el secretario de Energía, pues es claro que no hay claridad y que hay un notorio conflicto de interés, ¿no? Porque ¿qué tipo de política energética va a establecer el secretario de Energía? Pues alguna que vaya en beneficio de la operación de estos organismos públicos y principalmente de la Comisión Federal de Electricidad. Todo esto va a generar de nuevo una incertidumbre respecto a que si debo o no participar en este sector con alguna inversión privada, ¿no? Y finalmente, pues la Secretaría de Energía tiene el mazo, porque es el responsable de verificar, supervisar y, en su caso, imponer sanciones a todos los participantes en el sector, ¿no? Entonces, es el juez, es el árbitro y es el principal jugador, ¿no? La siguiente, por favor. ¿De qué trata la planeación y el control operativo del sistema eléctrico nacional? Pues de que exista confiabilidad. Confiabilidad quiere decir que recibas la suficiente electricidad en la red de forma tal que evites la caída de la misma, ¿no? Tú no puedes, en cualquier sistema eléctrico, si estuvieras en un ducto aquí, hablarías de presiones. En la electricidad se habla de confiabilidad, pero tienes que tener un volumen mínimo de electricidad siempre en la red. Si tú tienes o sobrepasas los límites de manera muy marcada, sea hacia arriba o hacia abajo, generas apagones. Eso es confiabilidad, ¿no? Continuidad es pues que el servicio esté permanentemente funcionando, y accesibilidad es que todo el mundo se pueda conectar, ¿no? Que si tú vas a construir tu propia central de generación o si vas a construir una central de generación para participar en el mercado eléctrico mayorista, pues puedas hacerlo, ¿no? Buscan de nuevo preservar la soberanía y la seguridad energética de la nación. En esto hacen mucho énfasis. Esto lo anclan en la prevalencia que tiene CFE en toda la cadena de producción, inyección, comercialización, etcétera, de electricidad. Tienen como objetivo el proveer la electricidad al menor precio posible, pero eso aplica pues a los estratos sociales más bajos, lo cual está bien y es en donde pudieras tener subsidios focalizados, situación que tampoco es negativa siempre y cuando fueras transparente, ¿no? Y dijeras, pues, de dónde está saliendo ese dinero y cuál debió de haber sido la verdadera oferta de esos kilowatts horas y el precio para que no hagas una distorsión en el mercado. Promueve la transición energética, pues el uso de energías limpias, ¿no? La prevalencia de la empresa pública del Estado, ya lo hemos comentado, y busca incentivar la instalación de infraestructura suficiente para satisfacer la demanda. Es claro que en México tenemos un déficit de capacidad de generación, como también tenemos un déficit de funcionamiento y operación de las redes, ¿no? Entonces, aquí lo que están reconociendo de alguna manera es que sí se requiere inversión privada, ¿no? Y nuevamente ahorita veremos pues si los incentivos están ahí o no para que se pueda dar esa inversión privada, ¿no? Y el operador del sistema eléctrico nacional pues es el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE.
Ahí se determinan las reglas de acceso a las redes, las cuales tendrían que ser basadas en principios de trato no discriminatorio, es decir, que todo el mundo tenga la misma oportunidad de accesar a la red y en las mismas condiciones, ¿no? Pasa mucho que el SENACE te va a decir, oye, si construiste una central de energía en cierta región y te quieres conectar a la red, se requieren hacer ciertas obras en la red nacional de transmisión. Normalmente les llaman obras de modernización o de refuerzo, y te van a poner pues todo un catálogo, ¿no? Al ponerte ese catálogo, muchas veces la Comisión Federal de Electricidad abusa y dice, por darles un ejemplo, oye, si se requiere pues un Volkswagen para atender esta necesidad, te piden que lleves un BMW, ¿no? Y tú le puedes decir, oye, el Volkswagen me cuesta 400,000 pesos y el BMW me cuesta 2,5 millones de pesos. ¿Cuál es la razón? Y pues la razón es, si no lo haces, no te conecto, ¿no? Y eso pues va a volver a suceder, ¿no? Ya se había eliminado de cierta manera, pero difícilmente va a evitar CFE caer en esa tentación, ¿no? Es una manera de solucionar la deficiencia y la falta de infraestructura en la red, ¿no? El SENACE pues también coordina todas las operaciones que se dan en el mercado eléctrico mayorista, ¿no? Hace ahí eh, el rol de lo que se llama un clearing house, ¿no? Es una casa de compensación, ¿no? Si se reciben ofertas de compra de energía por 100,000 pesos, al mismo tiempo se tienen que recibir ofertas de venta de energía por 100,000 pesos, ¿no? Y el balance siempre tiene que quedar en cero. Y eso tiene que ver también con la cuestión de confiabilidad del sistema, ¿no? Y eso lo opera el SENACE, hace las liquidaciones, le cobra a los generadores, le cobra a los adquirentes y después pues hace el cruce y le paga lo que le tenga que pagar a cada quien que haya participado en el mercado, ¿no? La siguiente, por favor. En la generación, pues se busca que CFE siempre mantenga el 54% de la energía que se inyecte anualmente a la red nacional de transmisión. Y esto es un tema bastante complejo porque estás pretendiendo fijar, y esto viene desde la Constitución, pero quieres fijar en una ley el comportamiento de un sector que es dinámico. Nunca vas a tener 100% certeza de cuál es el volumen de energía que se requiere cada día, ¿no? Por eso hay horas pico, por eso el SENACE tiene que intervenir, tiene que ordenar que se apaguen ciertas centrales, que otras se enciendan, etcétera, ¿no? ¿Qué sucederá si al final del año, al hacer el cómputo, resulta que CFE no alcanzó el 54%? Pues no está claro y no dice en ningún lado qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero uno puede imaginar que quizás la Secretaría de Energía, dado que coordina la planeación vinculante, diga, oigan, ahorita vamos a suspender el desarrollo de estos proyectos, ¿no? O en estos proyectos tiene que participar forzosamente CFE. O un privado que está en el mercado eléctrico mayorista tiene que dejar de vender y o esa venta la tiene que realizar a través de CFE. No se sabe, ¿no? Pero es muy difícil pretender en una ley establecer un límite de algo que es totalmente técnico y que es totalmente económico. ¿Cómo pueden participar los particulares? Pues bajo tres esquemas principalmente. El denominado generación distribuida es igual o menor a 0,7 megawatts, no requiere de un permiso de generación. Básicamente es el que implica que puedas instalar paneles solares arriba pues, de tu nave industrial y autoabastecerte de energía, ¿no?
Después viene el autoconsumo, que puede ser sin conexión o con conexión a la red nacional de transmisión. Autoconsumo sin conexión es el que se denomina en isla, ¿no? Se supone que no debes de tocar en absoluto la red nacional de transmisión o la red general de distribución, lo cual es muy raro que suceda porque cualquier persona que tiene necesidad de recibir energía eléctrica quiere tener diversas fuentes de suministro y existe lo que se denomina respaldo, ¿no? Y ese respaldo, pues por ejemplo, si tú tienes tu propia central y tiene una falla, pues te permite que puedas obtener electricidad de otro suministrador, pero ese otro suministrador, para que te la haga llegar, va a requerir utilizar la red, ¿no? Entonces, ese sería el autoconsumo con conexión, ¿no? Ahí la ley indica que puede haber facilidades a permisos de hasta 20 megas. Esto estaba orientado básicamente al desarrollo de parques industriales, que es lo que estaba más vinculado a la relocalización, ¿no? En un parque industrial, en promedio, 20 megas es bastante energía y es energía suficiente para atender la necesidad de todas las naves industriales que se instalen dentro de ese parque industrial, ¿no? Y finalmente, pues puedes generar para venderle a cualquier persona a través del mercado eléctrico mayorista, ¿no? Eh, la siguiente, por favor. ¿Cómo se pretende cubrir el déficit de capacidad de generación? Pues con esquemas de producción de largo plazo. Esto se parece mucho a los que tradicionalmente se denominaban Build, Operate and Transfer, que es construye, opera y transfiere, ¿no? Fueron unos esquemas que se utilizaron por Comisión Federal de Electricidad, pues por ahí de los noventas, ¿no? Antes de que existieran otros que se denominaron productor independiente de energía, ¿no? Y aquí, CFE se va a reservar el derecho de adquirir o no los activos cuando termine un contrato. Estos esquemas de producción de largo plazo se asignarán por licitación. Toda la energía la adquiere Comisión Federal de Electricidad, el Estado no aporta capital y la central de generación sería representada en el mercado eléctrico mayorista por Comisión Federal de Electricidad. Y también puede haber pues, un esquema de inversión mixta en donde básicamente se va a permitir que CFE se asocie con un privado y puedan desarrollar una central de generación siempre y cuando CFE mantenga una participación mayoritaria en el proyecto, ¿no? La siguiente, por favor. Pues en transmisión y en distribución, tenemos que pues, la CFE estaría obligada a dar acceso a las redes centrales a centrales y centros de carga, ¿no? El Sistema Nacional de Transmisión y el sistema y la red general de distribución son servicios públicos y aquí sí existe una reserva. Están clasificadas como áreas estratégicas y solamente el Estado las puede desarrollar, ¿no? Y esto no cambia y así viene desde antes, ¿no? Este, ¿Cómo accesas a la red? Pues tienes que completar tus obras de conexión e interconexión y celebrar el contrato respectivo, ¿no? Ese contrato lo celebras con Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Y para que se determine cuál es el alcance de tus obras de conexión e interconexión, tienes que correr una serie de estudios, 3 estudios. Uno es indicativo, otro es de impacto y otro es de instalaciones. Los 3 estudios los haces ante el Centro Nacional de Control de Energía y ese SENACE es el que tendría en principio que decirle a CFE para que esta central se pueda interconectar, se requiere esto y no debes de poderle pedir más. ¿Lo van a respetar? Pues es una gran interrogante, ¿no? Este, ¿Cuáles son las reglas de transporte? Pues hay unas disposiciones administrativas de carácter general que va a emitir la Comisión Nacional de Energía, en donde seguramente se va a establecer la metodología tarifaria que va a ser cuánto se cobra por usar la red y porque lleven tu energía
del sitio A al sitio B, dónde la inyectas, dónde la entregas, y todo ello se conoce como porteo, ¿no? Y finalmente, pues si tú tienes una red particular, la puedes desarrollar, pero en su momento se la podrías vender a CFE y pasaría a formar parte del Sistema Nacional de Transmisión. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el régimen de derecho aplicable a todo esto? Pues va a haber en algunas actividades derecho público, derecho administrativo, que serían, por ejemplo, las licitaciones, y va a haber derecho mercantil, que sería pues un contrato de una transacción de compraventa de energía eléctrica o de representación de usuarios finales en el mercado eléctrico mayorista, o de celebrar un contrato de cobertura eléctrica, la facturación, la cobranza y la atención a usuarios finales, ¿no? Todas estas actividades las puedes pactar con normas de derecho común y pueden ser solventadas mediante arbitraje, siempre y cuando el arbitraje se sujete a legislación mexicana y se realice o se lleve a cabo aquí en la ciudad, digo, perdón, en el país. La siguiente, por favor. Si pasamos al tema de hidrocarburos, aquí no hay mucho cambio más allá que se vuelve a indicar y a fortalecer pues, que los hidrocarburos del subsuelo pertenecen a la nación. Se le da preferencia absoluta a Pemex para lo que son las actividades de reconocimiento, exploración y extracción de hidrocarburos, lo que se conoce como upstream o aguas arriba. También tienes posibilidad de participar en actividades de tratamiento, refinación, importación, exportación de petróleo. Esto se conoce como midstream, junto con el procesamiento, la compresión y la licuefacción del gas natural. Y aquí pueden participar tanto privados como el Estado. Y finalmente, pues hay el transporte, el almacenamiento de petrolíferos, que son las gasolinas, y la importación, exportación y comercialización de petroquímicos, que pudieran ser los fertilizantes, ¿no? O algunas materias primas que requiere la industria, pues como puede ser el etileno, ¿no? Para producir plásticos, polímeros, en fin, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, por regla general, aquí sí se invierte, ¿no? En el régimen anterior se le dio la oportunidad a Pemex en lo que se conoció como la Ronda Cero, de que de todo el inventario nacional de campos petroleros escogiera los que más quisiera, los que consideraba que eran los más rentables, los más fáciles de explotar, y se quedaban con Pemex, y el remanente se podía licitar y asignar a particulares vía contrato. Ahora, pues la regla general es que todo es asignación, que las asignaciones solo las puede tener Pemex, que las otorga la Secretaría de Energía. Las asignaciones pueden ser para desarrollo propio o para desarrollo mixto. Las que son de desarrollo propio son aquellas que hace directamente Pemex sin participación alguna de un privado. En esa asignación de desarrollo propio, un particular solo puede participar si hay un contrato de servicios, ¿no? Y las asignaciones de desarrollo mixto, pues también se realiza un contrato con Pemex, tiene que licitarlo, es lo que se conoce como un farm out, y esa licitación tiene que prever que Pemex por lo menos mantiene el 40% de la asociación sin que tenga que realizar ninguna aportación económica, ¿no? Y finalmente, pues si Pemex decide que no quiere explotar un campo, entonces se lo puede notificar a la Secretaría de Energía, y la Secretaría de Energía puede licitar un contrato a un particular. Ese contrato puede ser de utilidad o producción compartida, de licencia o de servicios. Lo más común es que fuese de producción compartida. La manera en que se adjudica es, oye, si yo obtengo 100 barriles de petróleo, estoy dispuesto a darle 65 al Estado y yo quedarme con 35. Por eso se llama producción compartida. Pero ese pago en especie
pues requiere que vendas el petróleo después, ¿no? Y que lo comercialices, lo cual implica que para sacarlo del país tengas que utilizar instalaciones de Pemex, contratar ciertos servicios, como puede ser el transporte de productos, el uso de las terminales o incluso los servicios de comercialización de Pemex, ¿no? Pemex va y vende, cobra y después te tendría que pagar tu parte, ¿no? Hoy en día, ¿qué ha sucedido con ese tipo de contratos? Pues que Pemex no le está pagando a los proveedores, ¿no? Entonces, difícilmente, pues va a generar confianza o certeza, ¿no? La que sigue, por favor. Después, pues hay un nuevo régimen fiscal, ¿no? Aquí, pues se estableció un nuevo derecho que se diseñó como si fuese una regalía, pero no puedes deducir nada y no puede haber una distinción entre campos, lo cual implica que hay pocos incentivos para la eficiencia y para la inversión, ¿no? Actualmente Pemex paga tres gravámenes, ¿no? El derecho de exploración, el de extracción y el derecho de utilidad compartida, y ahora se van a consolidar en un solo derecho petrolero para el bienestar, ¿no? Y este impuesto se va a pagar con base en tasas fijas que están establecidas en la ley, las cuales son mayores que el promedio que se cubre a nivel mundial por regalías, ¿no? Es decir, pues la administración está pensando que todavía Pemex tiene suficiente margen para otorgarle pues muchos recursos, ¿no? Cuando la producción petrolera pues va en un declive muy marcado, pues por lo menos desde hace 8 años, ¿no? La que sigue, por favor. Ya casi termino, no se me desesperen. El régimen de permisos, donde participan también los particulares, pues busca orientar la seguridad y autosuficiencia energética. Aquí hay una contradicción muy clara. Pues somos importadores netos tanto de gas natural como de gasolina, ¿no? Esto va ligado al tema de seguridad energética, ¿no? Si mañana se le ocurre a Trump cerrarle la llave a los ductos de Texas, nos vamos a quedar sin gas en México. ¿Qué tendría que suceder para evitar eso? Pues tendríamos que tener mucho más almacenamiento, ¿no? No tenemos almacenamiento y no tenemos los incentivos para que se hagan sistemas de almacenamiento tanto de gasolinas como de gas natural. ¿Mm? Aquí también hay una marcada visión de pretender evitar la evasión fiscal y el contrabando, como si fuese, lo cual yo creo que es erróneo, el tema más relevante que tiene la industria petrolera. Obligan a que lleves controles volumétricos, medición, calidad de la energía, que des reportes de transacciones comerciales, de tus inventarios, de tus datos fiscales, de tus prestadores de servicio y de tus clientes, ¿no? Y se abrogan las normas aplicables a la regulación asimétrica, que eran las que nivelaban el campo entre Pemex y sus competidores, ¿no? Y se incrementa de manera significativa el monto de las sanciones, ¿no? Y por último, la siguiente, por favor, pues está el tema de transporte y distribución por ductos de almacenamiento. De almacenamiento ya les dije, pues que no hay mucha claridad respecto a cómo se tenga que desarrollar, siendo un tema realmente prioritario y urgente para el país, ¿no? El acceso a los ductos, pues también permite que haya más comercializadores de energéticos, ¿no? Se dice que se tiene que dar forzosamente acceso abierto, pero se exceptúa a las empresas públicas del Estado. Sin embargo, no se está tomando en cuenta que las empresas públicas del Estado prácticamente no son dueñas de los sistemas de transporte, ¿no? Son quienes tienen los contratos de reserva de capacidad, pero no son las dueñas del ducto. Entonces es una excepción pues un poco extraña, ¿no? Y se indica que cuando se quiere incorporar nueva infraestructura a un sistema integrado, pues se va a priorizar la asignación de la capacidad, que es la posibilidad de utilizar esa infraestructura, a las empresas públicas del Estado, ¿no? Y pues con esto termino. Les pido una disculpa si al final fui demasiado rápido. Son temas pues complejos, tienen muchas vertientes de diversa índole, ¿no? Lo que pretendí yo en esta exposición es darles pues una exposición lo más completa posible, ¿no? Y pues gracias por su atención. Muchas gracias, Francisco, te agradecemos mucho. Tenemos un par de minutos que nos gustaría a nosotros dedicarlo a algunas preguntas. Roxana, ¿nos ayudas, por favor?
Sí, claro. Nos pregunta Raúl Francisco, ¿cuántos años de reserva de petróleo tiene México comparado con otros países? Pues mira, en años no te lo puedo decir como tal, ¿no? Existe un sistema también medio extraño que se inventó por ahí cuando era presidente Fox, ¿no? Existen las reservas probadas, las reservas posibles y las reservas prospectivas. Las reservas probadas, pues son las únicas ciertas, ¿no? Que es donde ya se hizo exploración y ya se tiene un grado de certeza bastante importante de que ahí existe recurso. ¿Cómo llegas a ese recurso? Pues si por ejemplo estás en aguas profundas, en el Golfo de México, pues Pemex no tiene la capacidad de hacerlo. Tendrías que contratar o licitar un contrato con un privado que tendría que traer tecnología pues de otro tipo que no tiene Pemex, ¿no? Y tendría que desarrollar el pozo, ¿no? Una cuestión importante es que los privados asumían todo el riesgo, ¿no? O sea, si entra el privado a cualquier actividad, si encuentras o no encuentras petróleo, él paga todo lo que se tenga que hacer. En cambio, Pemex paga por todo lo que se tenga que hacer y a ver si encuentra petróleo. De acuerdo. ¿Qué porcentaje de la energía eléctrica en México proviene de energías renovables? Pues no es muy alto, debe de andar por ahí de un 8%, ¿no? De todas maneras se incrementó bastante en los últimos años, ¿no? El volumen principal viene de energía que se produce con fósiles, ¿no? De los cuales, pues el 90% debe ser gas natural, ¿no? Las renovables sí han tenido cierto crecimiento. Hay también una especie de estigmatización que tiene que ver con la confiabilidad. Se les denomina fuentes intermitentes, ¿no? Por partes de la premisa, pues, de que si hay sol funcionan los paneles, de que si hay viento funcionan los aerogeneradores, pero en realidad no son tan intermitentes, ¿no? En lugares como en La Ventosa, en Oaxaca, las mediciones de viento son muy constantes, ¿no? Y prácticamente puedes decir que están todo el tiempo funcionando. Y el sol en Sonora, pues también prácticamente todo el año está ahí, ¿no? Pero así es como funciona el sistema, ¿no? Pregunta Lilel que si las licitaciones se realizan a través de Compranet, son de carácter nacional o internacional. Pues lo tendrá que definir la Secretaría de Energía en su momento, ¿no? Es la responsable. No tiene que seguir las reglas de la ley de adquisiciones o de obras públicas, lo cual implica que no necesariamente tendrían que pasar por Compranet, ¿no? Y Maximiliano nos pregunta cuáles son los mayores desafíos que enfrenta la integración de energías renovables en la red eléctrica. Pues yo creo el que les permitan de veras tener un acceso permanente a las redes de transmisión y distribución. Lo que les están poniendo en esta nueva legislación es que van a tener que tener un banco de baterías, ¿no? Para que puedan almacenar en sitio ciertos volúmenes de energía. Lo que no está claro es qué va a pasar cuando se tengan que vaciar esas baterías, ¿no? Son baterías muy costosas, son bastante grandes, ¿no? Y requieren estarlas llenando y vaciando. No es que tengas la energía almacenada permanentemente. En un momento dado vas a tener, sería como una mini central de generación el que tengas que utilizar la energía de las baterías e inyectarla a la red, ¿no? Y esa energía, pues te la tienen que reconocer y te la tienen que pagar, ¿no? ¿Cuál va a ser la metodología para todo esto y para determinar los costos? Todavía no está visible. De acuerdo. Nos pregunta Alfredo qué es la operación de mercado donde CFE tiene todo que ver en la cadena, de dónde salen las ofertas de hasta 25 y quién asigna el precio. Bueno, el precio se determina con base en los costos de generación, ¿no? Y es claramente auditable. Hay tecnologías más eficientes que otras, ¿no? O sea, no es lo mismo producir con una turbina, digamos, construida por Siemens, con la tecnología más avanzada y apenas puesta en operación el año pasado,
que producir con una turbina obsoleta, ¿no? Que esté funcionando desde hace 10 años, ¿no? Como Ujú, todo, ujú. la tecnología cuenta mucho, ¿no? Y eso quiere decir eficiencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo me tardo en generar un megawatt y cómo evito que sea más oneroso que lo que ya existe, ¿no? Te lo miden por costos, tú entras a una fila de prelación, el SENACE es el que determina cuánta energía se requiere en un sitio, todas las ofertas que califiquen en esa prelación son despachadas, ¿no? Y así funciona. De acuerdo. Pues, no sé, Eric, si ya por la hora concluimos y dejamos, o sea, enviaremos las respuestas a quien haya quedado ahí pendiente de discutir algo ahorita, de responder, perdón, Claro, muchas algo gracias, ahora. Roxana. Francisco, muchas gracias por tu participación. La verdad es que es súper interesante este tema. Yo creo que da todavía para más. Pero Sí, bueno, como ustedes saben, la Universidad Metro Latinoamericana siempre buscando que cada uno de sus alumnos pues tengan información. Vamos a seguir programando ese tipo de programas. Y pues el día de hoy la verdad es que estuvo súper, súper interesante. Francisco, te agradecemos mucho tu tiempo. Agradecemos a todos los que sean, los que están en esta sesión. Y pues no me queda más que dar las gracias y desearles una excelente noche. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias, Roxana. Hasta luego a todos, buenas noches, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Hasta luego.